asterisco menos X1. ¿Qué es lo que debemos tener claro para el uso o el cálculo de las eficiencias? ¿Quiénes son Y2 y quiénes son X2 asterisco? ¿Ok? Simplemente, en el caso de Y2, va a ser a la composición X2 de salida que tiene en este caso el líquido, ¿cuál sería la composición del gas que estaría en equilibrio con ese líquido? Para determinar esa composición, simplemente cortamos la curva de equilibrio y leemos ese valor de Y2 asterisco. En el caso de que calculemos la eficiencia de Murphy con respecto del líquido, entonces la pregunta será, ¿cuál será la composición del líquido que estaría en equilibrio con el gas que está saliendo? Entonces entramos con la composición de gas que está saliendo, pero cortamos. Ahora sí. Cortamos la curva de equilibrio y leemos quién es X2 asterisco. Entonces, esas son las dos claves para el uso de las eficiencias. Saber definir y encontrar Y2, X2. Luego tenemos el punto del flux. ¿Ok? Entonces, en el punto del flux tenemos información sobre Kx y sobre Ky. Claves acá, que la información podría estar en términos de Kc o de Kp, para lo cual necesitamos conocer concentraciones de la mezcla, en el caso de que estemos trabajando, o presiones totales de la mezcla, de tal forma que podamos cambiar Ky a Kp y podamos cambiar Kx a Kc. ¿Ok? Pistas de trabajo con respecto a estos cambios de variables. Entonces, tenemos un punto que corresponde al bulk. Es un punto que está en un lugar dado de la columna del equipo como tal, corresponde a las composiciones en el seno de la fase gaseosa y en el seno de la fase líquida. A partir de esos datos del seno de la fase gaseosa, de la fase líquida, podemos venir y aplicar la definición de flux para proceder entonces a determinar los valores de Kx y de Ky. Entonces, básicamente, esto es lo que es la solución de la ecuación de N sub A es igual a Ky, Y sub A en el bulk menos Y sub A en la interfaz. Y esto a su vez es igual a Kx, X sub A en la interfaz menos X sub A en el bulk. Entonces, básicamente lo que tomamos es estos dos lados que tenemos acá, porque el flujo va a ser el mismo por la teoría de la doble resistencia. A partir de esa ecuación resolvemos esta ecuación que viene a ser la ecuación de la línea de impulsión para determinar quiénes son los puntos en la interfaz. Determinamos de esa manera quiénes son las concentraciones en la interfaz. Entonces estas vienen a ser las concentraciones en la interfaz. Entonces fíjense que esas concentraciones en la interfaz, aquí la clave es que dado que estas ecuaciones están planteadas en términos de fracciones molares, simplemente cambiamos nuestro sistema a fracción molar, la curva de equilibrio está en términos de fracción molar, la línea de impulsión está en términos de fracción molar, resolvemos los cálculos en términos de fracción molar, e inclusive si los queremos luego trasladar a nuestro sistema que hemos trabajado con relaciones molares, simplemente utilizamos la definición de relaciones molares y aquí lo tenemos expresado como relaciones molares. Luego que tenemos esta condición definida como relaciones molares o como fracciones molares, igual procedemos a determinar el flux, simplemente tomamos uno de esos valores y resolvemos para esta ecuación que tenemos acá, ya que conocemos la constante y la fuerza de impulsión. Y allí tenemos entonces el valor del flux. Luego vamos a determinar los coeficientes globales de transferencia de masa. Para determinar los coeficientes globales de transferencia de masa, lo primero que vemos es que esto no es una línea recta. Eso lo vemos en el ajuste que tenemos de la ecuación, es una ecuación cuadrática. Entonces, como no es una línea recta, necesitamos entonces determinar las cuerdas o la pendiente que hay en los puntos terminales de entrada y de salida de las fases en el bulk con respecto a la interfaz. Entonces, básicamente lo que hacemos es trabajar en términos gráficos con esta aproximación que tenemos acá. Es decir, necesitamos determinar quién es M',
M2', que son las pendientes que tiene la curva de equilibrio en esos dos segmentos. Es un cálculo básico de una pendiente. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Acaba de salir un mensaje de que la conexión de internet es inestable. Bueno, entonces es un cálculo de pendiente. Para el caso de M', este es delta Y. Este que está acá, vamos a calcular esta pendiente. Esto es un delta X. Entonces, ese M' va a ser igual. Voy a colocarle así. Una comilla, delta Y comilla sobre delta X comilla. Y en el caso de la segunda pendiente, entonces este viene a ser el delta Y para la segunda pendiente y este viene a ser el delta X de la segunda pendiente. Entonces este M2' es ese delta Y con dos comillas, delta X con dos comillas. Así determinamos esos valores de las pendientes. Ya luego, lo que aplicamos es la ecuación para determinar los coeficientes globales de transferencia de masa. Para la primera, necesitamos la primera pendiente, KY y KX es conocido, para calcular la resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida, o el coeficiente global, necesitamos M2 comillas. Entonces, de esa manera podemos determinar 1 sobre KY, 1 sobre KX. Fíjense que de aquí se puede despejar, si quiero conocer el coeficiente global, simplemente despejar de este inverso, el valor del inverso va a ser KY es 1 sobre 0.309 en este caso. Y en este caso KX es 1 sobre 0.0068. Entonces aquí tal vez hay algunas diferencias en el cálculo de la pendiente o de los valores que se obtuvieron. Entonces aproximadamente este valor, ustedes me indican que le está dando 35.7% o 0.357, lo cual es correcto. ¿Okay? Esos son valores, eso está dentro de un margen de error aceptable en términos de cálculo. Finalmente, nos podemos llevar esto a un diagrama de relaciones molares, ¿ok? Simplemente estos valores que encontramos anteriormente en términos de fracciones molares, los convertí a relaciones molares y podemos ver la representación global del proceso. Entonces, fíjense aquí cómo quedaría nuestro diagrama. Aquí tenemos entonces la línea segmentada que va desde este punto a este punto, X1, Y1, a X2, Y2 ideal, es la línea segmentada naranja que llega acá. Entonces ahí tenemos lo que sería una condición de etapa ideal. Cuando asumimos una condición real, porque el porcentaje de recuperación es mucho menor, fíjense que aquí ya entramos en una conclusión, ¿no? Que en condiciones reales, el porcentaje de recuperación que se va a lograr es menos que en una condición ideal, ¿no? Encontramos entonces el punto X2, Y2 para la condición real. Luego tenemos información sobre un punto que hay en el bull, en el seno, ¿ok? Esto es lo que hemos llamado X bull, Y bull. Realmente esto que es en el seno del gas es cualquier punto en el cual nos coloquemos en la columna, en el equipo. Tenemos nuestro equipo, nuestra torre empacada, que se encuentra empacada. Aquí ingresó las corrientes de gas y de líquido, aquí salieron las corrientes, y realmente ese punto que acabamos allí de definir es simplemente un punto cualquiera sobre esa columna. Ese punto pudo estar al principio, en una zona más baja o al final. Entonces, cualquier punto que nosotros ubiquemos sobre la línea de operación, lo que representa es una condición en un lugar dado de esa etapa. Entonces, en este caso, pues tenemos un punto X que se encuentra en una condición que llamamos bull. A partir de ese punto, vinimos y trazamos esa línea de impulsión. Esa línea de impulsión llega a la línea de equilibrio y representa, en nuestro caso, cuáles son las condiciones que hay en la interfaz de gas líquido, X sub I, Y sub I, en este punto de la interfaz. Discutíamos entonces la clase pasada que si representásemos un punto al principio, al final, todas las líneas van a ser paralelas
porque todas las líneas van a tener la misma pendiente en términos de la línea de impulsión. Fíjense que, como pueden observar acá en la parte inferior, si trabajamos con fracción molar hay una pendiente de la línea de impulsión, pero si trabajamos con relación molar esa pendiente cambia, ¿ok? Por efectos del cambio del sistema de coordenadas. Básicamente ese es nuestro ejercicio, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de operaciones en contracorriente. Vamos a ver cómo cambia esa línea de operación cuando está en contracorriente. Vamos a ver el trazado por etapas en un método gráfico, la ecuación de Krenzer. Vemos nuevamente cómo cambió ahora este ejercicio y ya. Eso es todo. Con eso entonces cerramos esta parte de lo que necesitamos. Ah, flujos mínimos, perdón. Nos falta la parte de flujos mínimos como tal. ¿Preguntas, comentarios hasta este punto? No, profe, todo claro. Bueno, me alegro bastante entonces que todo esté claro. Si no, no hay problema. Yo no tengo inconveniente en volver a un punto anterior y recalcar, repetir lo que sea necesario para que no haya dudas sobre esta parte. Bueno, volvamos al principio de este taller. Entonces,